aquí en su programa Tiempo de Gracia, ¿verdad? Estamos a través del Radio Monte Sinaí, desde el municipio de Campamento Olancho, para alabanza, para la adoración y la exaltación de nuestro Dios. Bienvenidos, quédese con nosotros. Si usted está a través del Facebook, denle compartir para que más personas puedan ser bendecidas por la palabra de Dios. Entonces, es un tiempo maravilloso, es un tiempo especial, es un tiempo de mucha meditación en la palabra de nuestro Dios. Como todos los domingos, pues ya estuvimos un tiempo muy especial en la casa de oración del Ministerio Internacional Seguidores de Jesucristo aquí en la comunidad de El Nance. Y bueno, seguimos acá para la honra, para la gloria de nuestro Dios. Pero vamos a comenzar en esta hora dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por ese privilegio, por esa oportunidad que nos regalas, nos permites de poder estar una vez más aquí. Estamos dispuestos, estamos agradecidos, estamos reconociendo, Señor, que es por tu gracia, que es tu misericordia, que es tu bondad, la que nos permite poder estar una vez más en este lugar, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Toma el control, usa nuestra vida, nuestra humanidad, para la alabanza de tu nombre. Y que aquellos que nos puedan escuchar, que aquellos que escuchen, que aquellos que reciban esta palabra puedan ser bendecidos. Oramos por aquel que hoy está roto, por aquel que hoy está atravesando una crisis. De repente, Señor, ha perdido un ser amado, un ser querido. Oramos para que usted sea dando la fuerza y la fortaleza a esa familia que están de luto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Bueno, hoy hemos tomado a bien compartir una palabra. Vamos a hablar bajo el tema: ¿qué tipo de iglesia soy? Esta palabra la hablábamos la vez pasada en la congregación que Dios nos ha permitido. De repente, si hay hermanos de la congregación escuchando, pues se darán cuenta que esta palabra la hablamos hace poco. Pero repito, hemos tomado a bien hablar esta palabra, porque sé que nos vamos a sentir identificados. Cuando hablamos de este tema, vamos a usar de ejemplo las 7 iglesias que en Apocalipsis Jesucristo le da un mensaje a cada una de ellas. ¿Por qué es tan importante el mensaje a cada una de estas 7 iglesias? Porque es 100% aplicable a la iglesia de hoy. Los problemas en estas iglesias son problemas similares a los que hoy enfrenta la iglesia. Yo le pido que usted le preste un especial cuidado. Yo le pido que se quede con nosotros y que usted medite y escuche esto. Póngale mucho cuidado a la característica dominante en la congregación a donde nosotros estamos, el ministerio donde nosotros pertenecemos. Y a nivel personal. ¿Por qué? Porque la característica
característica o la cualidad dominante, eso nos dice qué clase de iglesia soy. Repito, a nivel personal, puede ser que como congregación nos identifiquemos. Puede ser que en la congregación o ministerio al que pertenecemos haya una característica que domina. Eso hay que prestarle atención. Bueno, vamos a entrar en detalle y vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 2. Dice: para la honra del Padre, para la honra del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Ok, cada una de estas iglesias tiene una característica principal. ¿Qué tipo de iglesia es Éfeso? Bueno, Éfeso es la iglesia ortodoxa. Éfeso es la iglesia que tiene la doctrina correcta. Es una sana doctrina la que tiene esa iglesia. Pero a pesar de la doctrina correcta, a pesar de la sana doctrina, es una iglesia fría. Es una iglesia que ha perdido su primer amor. ¿Cómo es que una iglesia, teniendo la sana doctrina, teniendo la doctrina correcta, se vuelve una iglesia fría? Pierde su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo. Pero llega un momento donde nosotros ya no tenemos esa pasión. Llega un momento donde las cosas espirituales ya no son lo más importante. Yo no sé si usted se acuerda cuando a usted no lo detenía lluvia, cuando a usted ya no lo detenía el cansancio, cuando a usted no lo detenía el dolor de cabeza, cuando a usted no lo detenía la crítica. Pero hoy, muchas veces vamos cayendo en esa comodidad, en esa cobardía, donde cualquier cosita nos impide congregarnos.
donde ya no ayunamos como antes, donde ya no nos levantamos de madrugada a platicar con Dios. Nos falta ese fuego que tenía Jeremías metido allá hasta en los huesos, que le impidía renunciar, rendirse, retroceder. La iglesia de Éfeso era una iglesia ortodoxa, una iglesia con una doctrina correcta, una sana doctrina. ¿Por qué? Dice, mire, ve, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. No puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son. Los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tenía muchas cosas correctas. Y ese es el amor de Dios. Nos dirá, nos hará saber, nos recordará aquellas cosas que están bien. Yo no estoy acá para decirle que usted y yo estamos totalmente mal. Pero como iglesia de Jesucristo hay áreas que no están bien. En alguna área nos hemos descuidado. Son muy peligrosos. En alguna área hemos menguado. Y cuando mengua lo espiritual, se fortalece lo carnal. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que seamos una iglesia de sana doctrina, con una enseñanza correcta, pero que seamos fríos, indiferentes, acomodados, cobardes. Que tengamos a cosas, personas, trabajo en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué hacemos con esa palabra? Que cada vez que nos reunimos está siendo sembrada. ¿Qué hacemos con esa enseñanza de amor, de perdón, de obediencia, de fidelidad, de humildad, de fe? ¿No es cierto que a usted y a mí se nos ha enseñado de todo eso? Pero ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es la evidencia que nosotros damos después de tanta palabra? Siempre le digo a la iglesia que nosotros no necesitamos aprender más. Y por supuesto, está bien aprender más. Pero lo que ya sabemos, necesitamos ponerlo por obra. Entonces esta es la iglesia con la sana doctrina, pero fría. Vamos a la segunda. Es la iglesia de Esmirna. Versículo 9 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, de la vida. Escuchen, ¿qué tipo de iglesia es Esmirna? Esta es la iglesia que sufre persecución. Esta es la iglesia perseguida. ¿Por qué a esta iglesia no se le exhorta? ¿Por qué a esta iglesia no se le dice que tiene algo malo? ¿Por qué a esta iglesia no se le llama arrepentimiento? Bueno, porque cuando la iglesia es perseguida, los que no son genuinos se van. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Escuchen lo que le voy a decir. Cuando la iglesia es perseguida, aquellos que andan a medias, aquellos que no andan con un corazón sincero, se van a ir. Porque no van a darse cuenta que no tiene caso estar sufriendo junto con la iglesia verdadera cuando ellos no andan de corazón. Por eso a esta iglesia de Esmirna no se le exhorta y no se le llama al arrepentimiento. Esta iglesia es la que sufre persecución. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es nuestra actitud en la persecución, en las pruebas, en ese tipo de sufrimiento que no son sufrimientos por ser malos, por ser pecadores, por ser mentirosos, sino que son sufrimientos por ser cristianos, por ser hijos de Dios? Entonces está la iglesia ortodoxa, que es Éfeso, es una iglesia con la sana doctrina pero fría, y está la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que sufre persecución. Número 3. Está la iglesia de Pérgamo, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué tipo de iglesia es Pérgamo? Pérgamo es la iglesia casada con el mundo. Pérgamo es la iglesia mundana. Pérgamo es ese tipo de iglesia que no se despoja de lo mundano, sino que ahí lo tiene. El entretenimiento del mundo lo trae ahí para entretener a la iglesia, para entretener a los jóvenes, para que no se vayan. Cosas que son del mundo y que como iglesia las seguimos haciendo. Esa es Pérgamo. Comportamiento, estilos de vida, formas de vestir, formas de hablar,
formas de conducirnos que son mundanas, pero que nos las hemos soltado. Cuando estamos así, estamos igual que Pérgamo, una iglesia mundana. No, escuche, es que tiene que notarse la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Aún en el hablar. Yo sé que no es lo más importante, pero aún en el vestir. Y la gente no va a ver lo que tiene usted en el corazón. Fíjese que a usted lo van a tratar, depende de cómo lo vea. Vístase usted como una persona que está pidiendo limosna, y lo van a tratar como limonero. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, el que es templo y morada del Espíritu Santo, tiene que marcarse la diferencia. Tiene que ser notorio que es una nueva persona, que es una nueva criatura. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el problema? Repito, que somos como la iglesia de Pérgamo. Tenemos cosas mundanas que la estamos practicando, refranes del mundo, chistes del mundo. ¿Cuántas cosas mundanas tenemos nosotros como iglesia? No está bien. Esa es la palabra, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escucha lo que dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted ama al mundo, usted no es cristiano. Si el mundo lo ama a usted, usted todavía es del mundo. Si usted es cristiano, el mundo a usted lo odia, lo aborrece. ¿Por qué? Porque aborrece a Cristo. Si el mundo aborrece a Cristo, aborrecerá a los cristianos. Por eso es que es muy clara la palabra cuando dice: Jesucristo, el que te dio las palabras de Dios hoy. Por eso le dijo: no las pueden oír ustedes, porque ustedes no son de Dios. Entonces, si usted no oye la palabra, si usted no quiere la palabra, si usted aborrece la palabra, si usted rechaza esta palabra, usted no es de Dios. No importa que usted diga que es religioso, que pertenece a tal religión, que pertenece a tal ministerio. Si usted rechaza la palabra, usted no es de Dios. Si a usted como predicador, quien lo oye y quien lo ama es el mundo, usted no es cristiano. Usted no es un verdadero hijo de Dios, porque dice: ellos hablan del mundo, por eso el mundo los oye. Nosotros hablamos de Dios, y el que te dio la palabra de Dios oye. Entonces, ojalá que nosotros podamos reconocer que tenemos ciertas cosas de Pérgamo, tenemos ciertas cosas de Éfeso, pero no solo para reconocerlo, no solo para aceptarlo, como cuando alguien dice: sí, es que es mentiroso, pero no deja de mentir. Hay gente que reconoce que está en adulterio, pero no sale del adulterio. La Biblia es muy clara y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo le decía a un hermano: qué tremendo es estar como aquella persona que le dijo Jesús: no estás lejos, le dijo, del reino. ¿Cuántas veces estamos así como estaba Bartimeo, que estaba junto al camino, pero no estaba en el camino? Qué tremendo es estar cerca
del reino, pero no en el reino. Qué terrible es estar casi salvo, pero no. Ser casi cristiano, pero no. Llegar a casi arrepentirnos y convertirnos, pero no. Entonces, la iglesia de Éfeso es la iglesia ortodoxa de sana doctrina, pero fría. La iglesia de Esmirna es la que sufre persecución. La iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana. Es la iglesia casada con el mundo. La hermanita, el hermanito, entre comillas, no se le mira cambio por ningún lado. Tiene que notarse. Yo tengo problemas para creer que hay gente verdaderamente cristiana y que él mismo no lo sepa. ¿Cómo no se va a notar que somos templo y morada del Espíritu Santo? Yo sé que no amamos a Dios como deberíamos. Sé que no obedecemos a Dios y a su palabra como deberíamos. Pero algo tiene que notarse. ¿Cómo es posible que seamos una iglesia mundana? ¿Cómo es posible que seamos una iglesia casada con el mundo? ¿Cómo es posible que lo que tengamos en la iglesia sea entretenimiento, show de luces, cámara de humo, bailarines? ¿Cómo es posible que estemos en los altares pero sin tener ninguna relación íntima con Dios? Por eso es que yo le digo, usted quiere ponernos a prueba a nosotros los predicadores, déjenos sentaditos para ver si alabamos a Dios. Que nosotros tenemos un problema que cuando nos quiere vernos usted gritar y un montón de, quiere que nos caiga una unción rara de los micrófonos, pero en la silla no hay gloria a Dios. Nosotros los pastores, los líderes, somos los más indiferentes. Alguien más está predicando. Nos salimos para afuera. En la palabra parecemos abejas, de dos en dos, para adentro y para afuera. Somos irrespetuosos, somos irreverentes, solo porque está predicando esa palabra. Está hablando de las iglesias. Yo le doy una profundidad. ¿Qué interesa eso? Una iglesia mundana. Número 4, la iglesia de Tiatira. Versículo 19. Yo conozco tus obras. Esto se repite. Yo conozco tus obras. No dice yo conozco, yo sé que tienes una apariencia, yo sé. No. Conozco tus obras. Por los frutos es que se conoce el árbol. A veces nosotros solo somos apariencia. Yo le digo a los hermanos, usted no se deje llevar porque yo grito, no, es que yo soy relajero. Eso no tiene nada que ver con la unción. Que andaba prendido al hermano, mire cómo estaba sudadito. Y eso tiene que ver con la unción. Muchas veces cuando nosotros, entre más de Dios tenemos, menos bulla queremos hacer, pero a veces nosotros hacemos tanto ruido para aparentar, para manipular las emociones. Eso es lo que se hace muchas veces a través de la música, a través de los instrumentos. Se manipulan las emociones. Y por eso hay gente que danza, que corre, que salta. Por eso hay gente que se ríe, por eso hay gente que llora.
Porque hay una manipulación de las emociones. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque la gente no cambia. Si el Espíritu Santo es el que a usted lo está ministrando, lo va a hacer consciente de su pecado, de su orgullo, de su hipocresía, de la mentira, de todos los pecados que nosotros tenemos. Pero resulta que ahora lo que hace el Espíritu, me tomó el Espíritu y salió a danzar. Y salió del pecado. La pregunta no es si danzó o no danzó, si saltó, si corrió, si el pecador está sudado o no está sudado. La pregunta es, ¿nos arrepentimos de corazón? ¿Le hemos dado la espalda al mundo? ¿Le hemos dado la espalda a los demonios, a Satanás? Uno de los problemas serios es que nosotros, digo alguien, a mí cuando me toma el Espíritu yo no me doy cuenta de nada. Error. Óigame, ese no es el Espíritu Santo. Que a mí cuando me toma el Espíritu yo no me doy cuenta, dice, a quién pateo, que cuántas sillas quiero. Ese no es el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que usted le esté llamando gloria de Dios, manifestación del Espíritu Santo, cuando la gente queda con los ojos morados, cuando la gente queda golpeada en esa manifestación? Esa no es gloria de Dios. Esas son emociones de la carne. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahí a Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Escuche 20. Pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, engañe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. He aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tipo de iglesia es Tiatira? Tiatira es la iglesia que tolera el pecado. Mire, es importante que Pérgamo es la iglesia mundana, la iglesia casada con el mundo. Tiatira es la iglesia que tolera el pecado. Siempre hay iglesias así. Nos estamos congregando, pero no nos abstenemos del pecado. No hay situación más terrible que yo esté pensando que soy salvo cuando en realidad no lo soy. Por eso es que aquel día muchos le van a decir a Jesús, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y Jesús dice que les declarará: apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. La iglesia que tolera el pecado. Gente que tiene años de congregarse, de ser cristiano, entre comillas, pero no deja el pecado. Es más, y desde el altar se le dice que ahí está bien. Por eso se tolera el pecado. Con tal de que ofrende, con tal de que diezme, con tal de que no se vaya, con tal, ahí está. No. Es tan fácil entrar por la puerta de una congregación, pero tan difícil entrar por la verdadera puerta que es Cristo. Por eso es que cuando Cristo está predicando en las aldeas, diferentes lugares, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, no pocos, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Esos muchos que se quedarán afuera son gente de iglesia que quería ir al cielo, pero a su manera. Gente que quería ir al cielo, pero sin santidad. Y yo sé que esta palabra no es agradable, esta palabra no es llamativa, esta palabra no lo vuelve popular a uno. Pero esa es la verdad. Estos son los tipos de iglesia, por eso son 7. ¿Por qué estas características están en la iglesia de hoy? Hay iglesias con una doctrina correcta, pero fría. Iglesias que están siendo perseguidas. Iglesias que están casadas con el mundo. Iglesias que están tolerando el pecado. Vaya meditando y vámonos examinando cuál de estas características están en nosotros. Vamos a las 5 y óigame, esto se pone tremendo. Sardis. ¿Qué tipo de iglesia es Sardis? Capítulo 3, versículo 2. Perdón, ahí en el capítulo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Es muy fácil identificar el problema de esta iglesia, la característica dominante de esta iglesia. La iglesia de Sardis es una iglesia muerta. Pero esta iglesia de Sardis que está muerta está haciendo cosas que la hacen ver como una iglesia viva. Esta iglesia Sardis es la iglesia que está en cuidados intensivos. Por eso le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Hay una parte, hay personas en las congregaciones que si Cristo viene hoy, se queda.
Se queda porque es obvio, se queda porque está en adulterio, se queda porque está en fornicación, se queda porque está practicando el pecado, se queda porque a pesar de los meses, los años que se le ha enseñado, se le ha predicado, se le ha dicho que salga del pecado, no ha querido salir. Dígame si no es cierto. En las congregaciones hay gente que está en pecado, está practicando el pecado y no sale de ahí. Y cuando se le predican palabras como esta, más bien se enoja. Ya la agarró conmigo, que solo diciéndome que soy un pecador. ¿Acaso no somos pecadores? No dijo alguien, me molesta que cada vez que voy a la iglesia me están diciendo fornicario. Ajá, ¿hiciste en fornicación? La palabra nos va a golpear. ¿Y qué termina haciendo la gente? Se sale, se retira. ¿Por qué? Porque la palabra es como martillo, la palabra es como fuego. Nos va cargando allí donde necesitamos cambiar, donde necesitamos mejorar, donde necesitamos ser diferentes. Ahí nos va a estar. Entonces termina la gente diciendo, ese pastor ya la agarró conmigo, los hermanos que predican ya la agarraron conmigo, por mí dijeron tal cosa, todo lo que dicen es por mí. Gloria a Dios. Estaban a punto de morir. Una iglesia muerta, una iglesia que no pasa nada. No hay vida, no hay crecimiento, no hay productividad, no hay fruto, no hay gozo, no hay paz, no hay nada. Una iglesia muerta. Qué terrible que como iglesia tengamos, mire lo que dice acá, nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Por qué hay muerte? Por el pecado. Porque el pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado marca una separación. Yo le decía la vez pasada, a mí mucha gente me dijo, me enfermé, yo ya pensaba que estaba abrazada con Cristo allá arriba. Le digo, ¿en serio? Cuando es obvio que estamos mal. Le digo estamos, porque yo no vengo acá a decirle usted es malo, usted es pecador. Nosotros, y especialmente nosotros los líderes, tenemos serios problemas, porque allá le andamos diciendo cuándo va a buscar de Dios, cuándo se va a entregar a Él, cuándo se va a someter. Y nosotros, dígame usted cuándo ha visto que nosotros los pastores, los líderes, pasemos adelante a reconciliarnos. Allá andamos llamando a la gente, pase que usted necesita reconciliarse. El Señor me estaba mostrando que aquí hay gente que necesita reconciliar. Yo soy el primero. Estamos en los altares con doble vida, con doble identidad, con una viviendo, haciendo, practicando cosas desagradables ante los ojos del Señor. Pero como le decía ayer, con tal de que el hombre no se dé cuenta, nosotros no le damos la espalda al pecado. Mire, la iglesia fría, la iglesia que sufre persecución, la iglesia mundana, la iglesia que tolera el pecado, la iglesia muerta. ¡Wow! Estamos emproblemados nosotros como iglesia. Con razón, hermano, con razón. Es en la iglesia que están, en la congregación es que está el trigo y la cizaña. En la congregación está la gente que está entrando por la puerta angosta y los que están entrando por la puerta ancha. Vamos a la número 6 porque el tiempo avanza. Filadelfia. Filadelfia. Mire lo que dice el versículo
8 del capítulo 3. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Corona no es salvación, hay que aclarar eso. Corona no es salvación. Dijo una vez una hermana, hay gente que yo no sé dónde puso ya la corona de la salvación. Perdónenme, pero la salvación no es una corona, la salvación no es ninguna recompensa, la salvación no es ningún galardón. ¿Qué tipo de iglesia es Filadelfia? Esta es la iglesia fiel. Ay, hermano, yo no sé si usted está diciendo ahí, allí estoy yo, en eso, la iglesia fiel, ¿en serio? Porque si somos sinceros, acá nosotros tenemos un poquito de la iglesia fría, de la iglesia mundana, de la iglesia que tolera el pecado. Si somos sinceros nosotros, tenemos un poquito de la iglesia mundana, de la que tolera el pecado, tenemos un poquito de la iglesia que está muerta. A mí me gustaría estar en la iglesia fiel. Pero esto no es el asunto de lo que a mí me gustaría, es dependiendo cómo yo ande. Y el problema es que usted a mí me puede ver muy bien. Ay, hermano, qué bien se mira. Y no es asunto de verse. Vamos a la última, en la número 7, y esto se pone tremendo. Allí en el capítulo 3, versículo 15. La última es la Odisea. Ya va a ver qué tipo de iglesia es la Odisea. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿A quiénes nosotros estamos llamando al arrepentimiento? A la gente de afuera. Pero estos llamados al arrepentimiento son para la iglesia. Si es como aquella palabra de 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo. El mundo no se va a humillar. Somos nosotros, como la iglesia de Jesucristo, que necesitamos humillarnos. Y alguien que ya está humillado no necesita humillarse. ¿Qué tipo de iglesia es la Odisea? Póngale cuidado, porque la Odisea es la iglesia apóstata. Es la iglesia condenada. Es la iglesia del liberalismo. Es la iglesia rechazada. La iglesia falsa. Wow. Miren lo que le dice Jesús a la iglesia. A la iglesia, no a la gente de afuera. Nosotros evangelizamos con este versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia, Jesús no está dentro, Jesús está afuera. Con razón es una iglesia apóstata, con razón es una iglesia rechazada, una iglesia condenada, una iglesia
falsa. Dios no está allí. Dice, estoy a la puerta. Si alguien abre, voy a entrar. Si no, ahí estén solos. Qué tremendo. Mire, la iglesia fría, la iglesia que sufre persecución, la iglesia mundana, la iglesia que tolera el pecado, la iglesia muerta, la iglesia fiel. Pero esta, escúchame, la iglesia apóstata, rechazada, falsa. Wow. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué tipo de iglesia somos usted y yo? Repito, todos queremos, hermano, ya me di cuenta que soy de la iglesia fiel, o la iglesia que sufre persecución. Ahí a todos no se le llama el arrepentimiento, no se le dice nada malo. Pero si yo soy sincero, si usted y yo somos sinceros, no podemos ponernos nosotros mismos en las dos iglesias que no se le llama el arrepentimiento. Yo me quedo sorprendido, dijo alguien, me examino y me doy cuenta que no hay nada de malo en mí. Le digo, ¿en serio? ¡Wow! Pero ni Pablo dijo eso. Dijo un profeta por ahí, me estaba pasando unas cosas malas. Y digo, ¿pero por qué? Dice, si tengo tiempo de no pecar. Y Dios mío, pero ¿será que nos escuchamos nosotros lo que estamos hablando? Entonces, que Dios nos ayude, porque hay un llamado al arrepentimiento a la iglesia, para ustedes y para mí. Que mejorar. Estamos en problemas. Yo cuando veo esto digo, si estas son las características de la iglesia de hoy, fría, mundana, casada con el mundo, que tolera el pecado, una iglesia muerta, donde no pasa nada, una iglesia, una iglesia mire, de las peores cosas aquí es cuando dice, no tengo necesidad de nada, yo soy rico. El tiempo se me ha ido, pero yo creo que esta palabra nos va a ayudar. Si nosotros la ponemos por obra, si la obedecemos, esta palabra nos va a ayudar mucho. Que Dios lo bendiga.